Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya en serio, estamos en la cuenta regresiva. La semana pasada mencionamos cuenta regresiva, pero esta ya es la cuenta regresiva. Estamos a 3 días, 2 días de que ya algunos ponentes empiecen a llegar a Colombia. Estamos a 4 días realmente ya del evento. Tu propósito está en tu identidad. Mucha expectativa. El padre realmente creo que nos pone expectativas. Pensamos que son altas, pero no son expectativas altas. Él nos puede dar eso y mucho más. Así que lo único que estamos haciendo es confiando, creyendo que cada persona que esté allí es esa persona que está alineada con el propósito del Padre y que solamente necesita recibir esas directrices para seguir encaminándose esa persona y encaminar muchas personas a su alrededor. Así que bueno, no se les olvide, 13 y 14 de abril, tu propósito está en tu identidad, Bucaramanga, Colombia, 12 de abril, un evento maravilloso de parejas, así que están cordialmente invitados, no se lo pierdan. Bueno, ahora sí les damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Hola, muy contentos, muy contentos, expectantes. Ya queremos también de alguna otra manera terminar el proceso de dejar cosas aquí para podernos ir. Entonces, sabemos que Dios está obrando en todos, tanto en las personas que vamos a ir a hablar, la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, como las personas también que nos van a escuchar. Pero no es a nosotros, sino nosotros somos un instrumento de Dios. Gracias porque podemos saber que Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de los asistentes. Así es, estamos muy contentos. Yo digo, yo ya estoy allá, ya quiero estar allá, saber todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque sé que Dios tiene palabra que nos va, pues, a animar, a instruir, ¿verdad? Así que no se les olvide, los invitamos, todavía están a tiempo de inscribirse y de ir a este congreso. Así es, Jorge, ganas de ver a todo el equipo, ganas de nuevamente estar juntos como estuvimos en el primer congreso. Y es algo de uno de los frutos que ha habido, que todo este equipo no nos conocíamos y nos hemos ido conociendo y hemos entrado en una dinámica de vernos como uno solo. Así es que pronto todo el equipo también nos veremos saludando a cada uno de estos amigos que hemos ido conociendo y que Dios ha puesto en nuestro camino, y especialmente a los anfitriones. Gracias, Jorge, por abrir las puertas también de tu casa, de tu corazón, de todo lo que tú eres, y te agradecemos mucho esta oportunidad que nos das. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a Tiempo de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Bueno, la semana pasada, tuvimos las 2 semanas pasadas unos programas especiales. Vamos a regresar al tema conquistando la tierra prometida. Pero la semana pasada hablamos de cómo podemos ver la resurrección de Cristo, basado en 4 actitudes por personajes cercanos que vimos de Jesús: Tomás, María, Pedro y Juan. Tenemos que desarrollar, decíamos, los sentidos espirituales, pero solamente hablamos de uno. Especialmente hablamos de la vista espiritual, que se basa no solo en creer en Dios, sino también en creerle a Dios. El creer es una acción que nos permite ver que no debemos condicionar bajo ninguna situación, ni por los sentimientos y las emociones, ni se basa nuestra creencia en la razón. Creer con la razón no es lo que Dios quiere que hagamos. Nos ayuda la razón definitivamente, pero no es el factor principal. Ni tampoco ver para creer, decíamos, como medio de comprobación. Tomás fue el que dijo: hasta que no tocara y metiera mi mano, ¿no?, en el costado, podía creer. Y mucho menos, primero entiendo y luego creo. Por el contrario, primero creo y luego entiendo. La vista tiene que ver principalmente con el crecimiento de nuestra fe. Nos permite caminar seguros en el poder de la resurrección, que es la gracia de la vida en abundancia y que es nuestra salvación. Hoy vamos a regresar, como les decía, a la serie Conquistando la Tierra Prometida.
El tema que vamos a tratar se llama Sin vestiduras de santidad no hay conquista. Sin vestiduras de santidad no hay conquista. El versículo base de hoy se encuentra en Primera de Pedro 1:6. Porque escrito está, así dice, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Es un versículo muy fácil de aprender y también fácil cuando el Espíritu Santo dejamos que nos dé ese entendimiento, no solo la creencia, sino el entendimiento. Sabemos que para muchas personas existen dioses, pero nosotros conocemos que nuestro Dios es el único verdadero Dios. No hay otro como Él. Por lo tanto, Él es distinto y trascendente con todo lo que ha creado. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna. Así nos las presenta en un tiempo presente. No es un tiempo, abarca el futuro ciertamente, pero es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tanto es conocer a la persona de Jesucristo como la persona de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, este versículo nos sirve de base para también poder entender algunas cosas que debemos empezar a ver. Tenemos que conocer qué es la santidad de Dios y que esta verdad lo hace diferente de los dioses falsos. Comenzaremos diciendo que el significado de ser santo es ser apartado. Abarca principalmente personas, pero también lugares, el día de reposo, la comida, los objetos. Esto de la palabra abarca muchas cosas. Es importante precisar que todas las cosas no son santas en sí mismas, ni por su uso, sino por el destinarse al servicio de Dios. Eso es muy importante. Ninguna de las cosas tiene voluntad como la nuestra, como el ser humano, para poner al servicio nuestra vida a Dios. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés en Horeb, el monte de Dios, en Éxodo 3, habló diciendo, Moisés, Moisés, y él respondió, cuando estaba en lo de la zarza, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuán importante es que nosotros entendamos que la santidad abarca muchas cosas. También sabemos que el llamado de Moisés fue sacar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, eso lo comentamos, y también vimos un primer programa de Josué, que fue el encargado de entrar a la tierra prometida y repartirla. Esas otras partes también tenemos que tratarla, porque Dios le había dado desde Abraham una promesa, un llamado, y en Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad. Esta palabra es muy importante, porque esto es lo que vamos a estar. Seré el Dios de ellos. Ejemplo de un personaje que tuvo una motivación diferente para entrar a la tierra prometida. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de un gran personaje, ¿verdad? Pero si yo primeramente les preguntara, ¿quiénes entraron a la tierra prometida o quiénes conquistaron Canaán? Pues de seguro rápidamente decimos Josué, Caleb y los menores de 20 años, ¿verdad? Pero difícilmente contestaríamos en primer lugar al sacerdote Eleazar. Y pues sí, hoy vamos a hablar de él y el papel tan trascendente que tuvo en la conquista de Canaán. Lo olvidamos, pasa desapercibido este personaje, pero ahí estaba el presente y él viene desde los que salieron de Egipto. Así que vamos a ver un poquito de él y lo que le permitió
conquistar, ser uno de los que conquistaron y entraron a la tierra prometida. Pues bueno, sabemos de Eleazar que es hijo de Aarón y Elizabeth, ¿verdad? Ahí lo tenemos en Éxodo 6, ¿verdad? Por eso les digo que desde Egipto todavía estaban ahí las plagas y todo esto, o sea, ahí se nos narra que Aarón y Elizabeth tuvieron 4 hijos y entonces Eleazar es el tercer hijo. Fíjense, ahora, él fue el sucesor de Aarón. ¿Y cómo fue él el sucesor si ya había 2 hermanos mayores? Pues sí, ya se les, me imagino que tienen ya el recuerdo de qué pasó, ¿verdad? Porque sus hermanos, Nadab y Abiú, pues fueron, ¿verdad? Los que murieron por presentar fuego extraño. Y bueno, vamos a leer y recordar este pasaje porque yo creo que en la vida de Eleazar esto marcó, ¿verdad? Su vida fue algo muy importante y que le ha de haber ayudado a tomar la decisión, ¿verdad? De precisamente entregarse completamente en santidad a Dios. Pues bueno, vamos a leer ahí en Levítico 10, vamos, el pasaje está del 1 al 7, solo vamos a leer del 1 al 3. Y dice así, recordemos este hecho de Nadab y Abiú. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Dios diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Pues sí, este fuego extraño que a veces para uno pudiera decir, ay, ¿por qué tanto que tuvieron que morir? Pues sí, es que Dios ya había especificado, ¿verdad? Cómo debían ser todas las ofrendas, el incienso, los holocaustos, todo estaba muy bien especificado. Y en este caso del incienso, teníamos una cita muy importante, ahí se nos dice que ya Dios había dicho cómo tenía que hacer. Ahí en Éxodo 39 tenemos al respecto y dice así, no ofrecerán sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarán sobre él libación. Entonces estaba muy especificado cómo debía ser un incienso específico, un fuego específico, porque el fuego tenía que venir del altar de los sacrificios, ¿verdad? Entonces, Nadab y Abiú quisieron hacerlo a su manera. O sea, como que no consideraron que lo que Dios estaba diciendo era de esa forma y no había otra, ¿verdad? Entonces, pues sí, nos podría parecer a nosotros duro, pero no. ¿Por qué? Porque las cosas ya estaban santas, santificadas. Mi esposo acaba de decir ahorita, ¿no? Que santo es apartado. Ya había cosas apartadas. Ellos mismos, los incensarios, qué fuego iba a ser. Entonces, no podían ellos alterar lo que Dios ya había apartado para su servicio. Ahora recordemos que también ellos, ¿verdad? Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar habían sido consagrados. Había habido una ceremonia dedicada a consagrarlos al sacerdocio, ¿verdad? Por eso Eleazar ya estaba consagrado, ¿verdad? Muere Nadab y Abiú y entonces él toma el lugar de sumo sacerdote cuando muere su papá. En ese momento todavía no hemos llegado, ¿verdad? Pero en algún momento él iba a tomar esa responsabilidad porque ya como sacerdote ya tenía otras responsabilidades, ¿verdad? No era sumo sacerdote, sino hasta que murió Aarón. Pero bueno, ¿qué podemos ver aquí? Yo les digo, creo que este hecho impactó mucho la vida de Eleazar, pero sobre todo ha de haber entendido algo muy importante. Esta última parte del texto que acabamos de leer en la versión de la Biblia de las Américas me gusta mucho como dice Dios diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí.
Y créanme que eso no ha cambiado, ¿verdad? Eso sigue vigente y quisiera que esto se nos quedara, ¿verdad? Grabado. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Dios es santo, lo acaba de decir mi esposo, ¿verdad? Y quiere que el versículo de hoy así lo dice, y pues también nosotros debemos comportarnos como santos, ¿verdad? Y bueno, volviendo a Eleazar, cuando ya muere Aarón, que recordemos que ni Aarón ni Moisés entran a la tierra prometida, o sea, ellos fueron los encargados de sacar al pueblo de Egipto, pero ahora vemos ya a Josué y a Eleazar encargados de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y bueno, ¿qué pasa? Me gusta mucho esta escena cuando Dios ya le dice también a Aarón que va a morir, que suba al monte, ¿verdad? Y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Le vas a quitar sus vestiduras a Aarón, esas vestiduras de honor, y se las vas a poner a Eleazar. Ahí él es nombrado, es el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero conocemos como todo el significado de la vestidura del sacerdote, pero solo quisiera enfatizar en una de las partes de la vestidura que es lo que me impacta y que tiene que ver con el tema que estamos viendo. Recordemos que había una pieza que iba en la frente del sacerdote. Vamos a Éxodo 28, 36 y 37, que dice así. Porque ahí vemos cómo Dios le está diciendo a Moisés acerca de las vestiduras del sacerdote, y le dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, y por la parte delantera de la mitra estará. Entonces esta leyenda ahí que dice santidad al Señor. Yo me imagino que cuando se la pusieron al sacerdote Eleazar, pues ha de haber sido, ahora sí, no hay de otra, ¿verdad? Él había visto cómo sus hermanos murieron por no haberse acercado a Dios en santidad, con santidad, ¿verdad? Entonces, para él ha de haber sido: esto es lo que yo soy santo, soy apartado para Dios, ¿verdad? Y de verdad no vemos ninguna cosa mala acerca de él, sino por el contrario, tenemos cosas muy específicas, como él es parte fundamental de los que entran, ¿verdad? A Canaán. Y bueno, es que esta santidad fue lo que rigió su vida y le permitió conquistar, ¿verdad? Que no se nos olvide esto, que esa santidad él la llevó a cabo y entró. No fue de los que murieron en el desierto, sino que entró. ¿Por qué? Porque él ya había aprendido lo que era la santidad. Y bueno, también tenemos un acontecimiento muy importante de Eleazar cuando él está en la ceremonia de nombramiento de Josué. Precisamente ya también cuando va a morir Moisés, Dios le da como a su sucesor a Josué. Y entonces, ¿quién iba a imponer manos sobre Josué? Pues Eleazar también, ¿verdad? Ya era el sumo sacerdote, ya había muerto Aarón. Así que esta parte también es muy importante de él, y vamos a leerla ahí en Números 34, 16 y 17, que dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: estos son los nombres. Estoy leyendo otra cita donde se nos dice que Josué y Eleazar iban a ser los encargados de repartir la tierra. Vamos a seguir. Dice: estos son los nombres de los varones que les repartirán la tierra: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Ya al final vemos cómo efectivamente así fue. En Josué, nos vamos hasta allá, 14:1, dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Y bueno, así vemos cómo entonces les digo que es parte fundamental. Y volviendo a lo que estaba diciendo de la ceremonia de nombramiento de Josué como sucesor
de Moisés, pues ahí también está él. Ya no la vamos a leer porque nos abarcaría mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahí en Números 27, del 18 al 23, tenemos cómo Eleazar está ahí en esa consagración de Josué como el líder que iba a introducir. Entonces ahí vemos esta mancuerna. Así como Aarón y Moisés fueron una mancuerna para sacar al pueblo de Egipto, fueron una mancuerna Josué y el sacerdote Eleazar para introducir al pueblo y repartir la tierra. Algo importante. Creo que sería importante leer desde la parte, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Así es. Entonces, Josué, esta parte de Eleazar, siempre vemos a Josué como el importante, pero la realidad, quien llevaba la carga espiritual era el sacerdote Eleazar. Y Josué tenía que consultar con él todas las decisiones, ¿verdad? De la conquista. Entonces, ahora sí que diríamos, para trabajo que tenía Eleazar, ¿verdad? Él era el encargado, les digo, de esta parte espiritual. Pero imagínense el corazón de Eleazar, que iba a ser encargado de repartir la tierra por heredad a las demás tribus y saber que él no iba a tener una tierra, un pedazo de terreno, ¿verdad? Hay una cita muy importante que no queremos saltar, es así, que ya se había especificado en Números 18, versículo 20, que dice: y el Señor dijo a Aarón, porque ya estaba establecido desde antes, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ellos, los sacerdotes y los levitas, no iban a tener una tierra por heredad. Pero qué mejor cosa, ¿verdad? Dice: yo soy tu parte y tu heredad en medio de ellos. ¿Ustedes qué hubieran preferido? ¿Un pedazo de tierra o heredar a Dios mismo? Así es. Vimos en Deuteronomio 1, 3 cualidades para entrar, ¿no? Decíamos que una era la fidelidad, Josué, Caleb, Josué por su servicio a Moisés, los niños por su limpieza del corazón y Eleazar por su santidad. Entonces, todos esos elementos son muy importantes que nosotros entendamos eso. En el contexto del Antiguo Testamento vemos que solo para el sumo sacerdote había esa santidad expresada. ¿Por qué? Porque era una condición para entrar al lugar santísimo. Tenía que purificarse antes del pecado, antes de entrar a la misma presencia de Dios, porque de lo contrario moría. Imagínense esta escena que si nosotros la siguiéramos viviendo. Jesucristo rompió, dice que ese velo se rompió y tenemos acceso al Padre en el momento que nosotros queramos, necesitemos y disfrutemos su presencia. Dios nos ha apartado para Él a través de Jesucristo, porque pagó por nuestra libertad del pecado y de la opresión. El ser apartado significa tener una condición diferente a los demás. El ser apartado, el ser santo, nos da una condición diferente a los demás. Por lo tanto, somos apartados no solo por la muerte de Cristo, sino somos resucitados con el poder para ser diferentes, por la gracia que opera en nosotros. De nada sirve un sacrificio en la cruz si no disfrutamos la gracia. Y la gracia tiene que ver con la santidad. La gracia tiene que estar sobre nosotros para caminar por donde Dios y Jesucristo nos está enseñando. La santidad es un sello distintivo que nos hace estar separados para Dios, pero la santidad no es un privilegio de algunos, ya que todos somos llamados a ser santos, como lo dijimos en el versículo base, que dice: escrito está, así como contestaba Jesús a Satanás, escrito está, sean santos porque yo soy santo. Recordando, esto está en Primera de Pedro 1:16. La pregunta sería: ¿verdaderamente queremos ver a Dios? ¿Queremos ser fieles para alcanzar la corona de la vida? ¿Qué es la salvación?
Verdaderamente está en nosotros esa semilla sembrada o ya germinó esa semilla para caminar en el rumbo correcto, para darnos cuenta que el sacrificio de Jesús no fue en balde y la resurrección, que es el poder en nosotros de esa gracia, esté en el lugar adecuado. Vamos a ver ¿qué debemos hacer? Vamos en Efesios 4, nos dice 3 cosas que debemos hacer. La primera se encuentra en el versículo 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son esos deseos engañosos? Está en Gálatas, los deseos de la carne. Vivir por la carne es un deseo engañoso que no le agrada a Dios. Regresemos al versículo base y vamos a leer un versículo antes, en Primera de Pedro 1:15, pero lo vamos a leer en la parte B o en la parte ya de en medio hacia adelante. Dice, sean también ustedes santos en toda manera de vivir. No dice sean santos en su manera de vivir, dice en toda. Abarca todas las áreas, no solo unas áreas, todas. Y sabemos que es un proceso, sabemos y entendemos que no de momento todas las podemos abarcar, pero conforme vamos caminando, vamos abarcando áreas que no hemos entregado a Dios. Pareciera como aquí en México hay una cuenta que es un guardadito, pareciera que nosotros guardamos algunas cosas delante de Dios que Él quiere entrar para que nosotros podamos vivir conforme a su propósito. Y el 16 dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy tan santo. Dice, volvemos a lo mismo, toda la manera de vivir. El 17 dice, y se invocan por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. El temor de Dios nos ayuda a caminar en sabiduría. Y Proverbios también nos dice que el conocimiento de Dios es la inteligencia. Entonces, sabiduría e inteligencia. Entonces, por eso tenemos que en todo ese tiempo de nuestra peregrinación hacia la vida eterna, tenemos que caminar bien. Y el 18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Cuando nosotros apreciamos nuestro antecedente, de dónde nos sacó Dios, de dónde nos rescató, dice, el cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino como la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando uno se sabe rescatado, era lo que decía, el agradecimiento permite que seamos transformados. Ese agradecimiento es abrir nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para que Cristo lo ocupe. La segunda cosa que nos dice Efesios 4 en el versículo 23, dice, renuévense en el espíritu de su mente. Vamos a apoyar esto con lo que dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Esto es, sean diferentes. Por eso la santidad nos hace diferentes. Entonces aprenderán a conocer, dice, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es con 3 características: buena, agradable y perfecta. También 1 Corintios 2, 15, 16 dice, el cambio espiritual, el espiritual está hablando de una condición. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, cuando nosotros tenemos esos sentidos activos espirituales, nos está refiriendo de esa parte. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice el 16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así como hablamos las semanas pasadas que debemos creer y creerle. Necesitamos creer esto y apropiarnos de esta verdad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la tercera parte que nos menciona Efesios 4:24 dice, y vístanse del nuevo hombre, cuando según Dios en la justicia y santidad, creado según la justicia de Dios y santidad de la verdad. En Cristo, el nuevo hombre, tenemos una identidad que abarca vestiduras de ser apartados a Dios, dijimos, y vivir en integridad. Eso es santidad. En el Edén, Adán y Eva tenían una
identidad original con Dios porque estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Pero después desobedecieron a Dios y fue la caída. Dios tuvo que hacerle al hombre y a su mujer, a Adán y a Eva, túnicas de pieles, un símbolo de la vestidura que necesitamos en Cristo. Eso fue en el Antiguo Testamento. Cristo nos viene a vestir y nos dio no solo nos dio, perdón. Él los vistió, ¿no? A Adán y a Eva, como ese símbolo de que ahora nosotros necesitamos ser vestidos de Cristo. Así es. Bueno, también hay otra parte que nosotros podemos hacer también. Nuestro énfasis está en que como hijos de Dios tenemos una vestidura que nos distingue. No es una vestidura exterior, lo hemos manifestado, no es como un disfraz, sino una interior, el cual debe ser muy visible para aquellos que nos rodean, incluso más visible que la exterior, porque la exterior es una forma, el interior es un fondo. Así es que es importante, amigos, amados, como lo decía Colosenses 3:2, 12 y 14, y dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a los otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo nos perdonó. Tenemos una referencia en el perdón de Jesucristo. Por eso esa vestimenta ya es una vestimenta que alguien nos enseñó cuál es. No es una vestimenta ideal, no es una vestimenta que solo esté descrita, sino es a través de la vivencia de Jesucristo en nosotros. Dice, así también háganlo ustedes. Y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Dios es amor, nos enseña la palabra. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Bueno, también este tercer punto, esta vestimenta, no tiene nada que ver con adquirirse con dinero, como lo que hacemos normalmente, sino que cuesta lo que entregamos a Dios completamente nuestra vida para que Él nos transforme. Primeramente debemos tener una identidad de escogidos de Dios. Seguiremos en el Congreso hablando de la identidad. Somos escogidos de Dios, de ser santos y amados. Es como la primera capa de la ropa interior. ¿Cómo lo decías tú, Lili? Sí. Pues no, exacto, que esa es lo interior, lo santo, porque dice después de escogidos, santos. Y si ahí nos quedáramos con eso, tenemos para trabajar, ¿verdad? Así es. Bueno, nada más concluyendo y repasando un poquito estos 3 puntos que dice Efesios 23, 24. A ver, perdón, me perdí. ¿Qué versículos son de Efesios? Bueno, capítulo 4 es del 23 al 20. Del 18. Bueno, no, del 23, 24 y 25. ¿Ok? Entonces, la primera acción, despojarnos, es renunciar a la forma de vida que no agrada a Dios. Se empieza por la forma externa. Vamos a empezar por eso. Dios quiere hacer una transformación en nosotros, pero muchas veces esa vida nueva empieza con una transformación en nuestra vida externa, pero Dios quiere ir trabajando hacia el interior. Por eso dice la segunda acción, renovar, es entregar y vaciarnos del yo interior, para que Cristo ocupe el lugar que le corresponde en todas las áreas de nuestra vida. Y tercera acción es vestirse. Esa es la verdadera transformación que nace desde el interior hacia el exterior. Esto es ser auténticos porque Cristo vive en mí y ya no vivo yo. La semana entrante se van a transmitir el programa del Congreso, todas las conferencias del Congreso, ustedes las van a poder escuchar, gracias a Dios. Hay una transmisión en vivo, pero también la próxima semana estaremos hablando de un tema que se llama auxilio, me desvío del propósito. Y ese es el tema que estaremos compartiendo allá en Bucaramanga, emocionados, expectantes, con un pie en el avión, con las cosas casi listas, porque sabemos que Dios va a ser en todos nosotros. Gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.
Pronto nos vemos.